Evolución de... Ah, ahora sí empezó la grabación. Evolución de los contagios y las políticas para enfrentar la epidemia, la experiencia uruguaya y en perspectiva internacional. Las presentaciones están a cargo de Fernando Filgueira, quien es director de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y también del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Está a cargo también de Fabricio Carneiro, de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos y Departamento de Ciencia Política de Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, de Nicolás Smith, también de la misma unidad, y de Viviana Lancilota, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República y también vinculada con el CIMBE. Comenzamos con esta presentación. Bien. Pido para ver si puedo compartir pantalla, si me dan el permiso. Y por otra parte, quería anunciarles que Juan Bogliacini está esperando, no sé si ya ingresó. Ingresó. Ah, está, perfecto. Bien. En primer lugar, a ver si se ve. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecerle a Luis y a todo el equipo de la RICEP que ha trabajado en esta integración importante de las ciencias sociales para poder aportar. Esta primera presentación es una presentación que surge de un documento que fue elaborado en diciembre, cuando se me invitó a participar en el GACH. Conjuntamente con otros colegas creamos el Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que hoy se integra y es parte de la RICEP. Y desde allí, si bien la presentación es de nosotros tres, también Jimena Pandolfi, Elina Gómez, Paula Casulo, Gustavo Méndez participaron en la elaboración de un par de documentos que se combinan acá para esta presentación. Este es un documento que se elevó en diciembre al GACH, en enero, perdón, al GACH se elaboró en diciembre y luego con correctivos finalmente se liberó su circulación en febrero. Y era un documento que procuraba justamente desde las ciencias sociales realizar algunos aportes muy vinculados en un principio al comportamiento de la epidemia y lo que podíamos esperar en el contexto que estábamos en aquel momento, es decir, luego de que la trazabilidad se había empezado a perder, los niveles de positividad habían aumentado y habíamos pasado de una situación de control de brotes a una clara circulación comunitaria. Son 4 los bloques que voy a plantear: las ciencias sociales ante la pandemia del COVID, la evolución de la pandemia en Uruguay en perspectiva comparada, lo que llamamos, y creemos que es una variable clave para estudiar por cómo afectó el comportamiento de los uruguayos en un primer momento, pero también por cómo se vio afectado por la pandemia o la epidemia en Uruguay propiamente dicho, que es esto que denominamos el stock de resiliencia social que tenía el país, y la forma en que el Estado respondió o reaccionó a lo que denominamos como un shock claramente agudo, pero además prolongado y asimétrico. En esta presentación se juntan, si se quiere, tres elementos que hacen a lo que es una perspectiva desde las ciencias sociales. El primero, si se quiere, es metodológico. Abreva en la tradición de las ciencias sociales comparadas, ¿sí? Básicamente lo que procura es identificar un conjunto de regularidades empíricas, donde los mecanismos microcausales no son testeados directamente. En general, las teorías de las relaciones causales que están detrás es débil. Lo que es fuerte es la conformación de paneles que incluyen tiempo y unidades, países, y que permiten identificar en forma robusta regularidades empíricas. La segunda mirada refiere obviamente a colocar las bases sociales, que aquí la vamos a mirar desde la conceptualización de stock de resiliencia social, como una parte central del análisis, tanto como factor que afecta a las estrategias epidemiológicas y su éxito o fracaso, como también como factor que se ve afectado por estas. Lo tercero es que incorpora una mirada de las políticas públicas, entendiendo, como yo les decía, la epidemia en nuestro país como un shock agudo, prolongado y asimétrico sobre la economía y el bienestar social, y preguntarnos entonces la forma en que el Estado responde ante el mismo.
Justamente esto que parece una telaraña rara es una primera forma también desde las ciencias sociales de aproximarnos a lo que entendemos que es la complejidad causal del fenómeno de la epidemia en Uruguay. Si ustedes se fijan en una línea horizontal, aquí, donde tenemos las medidas vinculantes que toma el Estado para restringir movilidad, ellas afectan obviamente los niveles de movilidad que se miden a través de la permanencia residencial como inverso de la movilidad al trabajo, la movilidad al tránsito, la forma en que esto incide obviamente sobre los casos y ello finalmente sobre los fallecimientos. Esta es la línea causal que en primer lugar queremos testear, sobre todo en la primera parte de la misma. Pero todos estos otros factores que están aquí, la situación económica, las condiciones sociales y también psicológicas de la población, la confianza institucional y la cohesión social, todo esto incide en los microcomportamientos de cuidado, esto incide o especifica las relaciones entre movilidad y casos, la capacidad de testeo y trazabilidad, obviamente la capacidad de los CTI para incidir dentro de los casos y las muertes, la idea de que, si lo pensamos como un modelo hermenéutico, es un modelo abierto, en verdad, es un modelo que está caracterizado por una frontera abierta, en donde las partículas, digamos, calientes ingresan por la frontera y pueden generar incrementos en los casos, pero no es este el modelo entero que podemos testear. Lo que vamos a testear son algunas partes de este modelo desde una perspectiva de regularidades empíricas. No pretendemos establecer concluyentemente una dimensión de causalidad fuerte. El primer punto y la primera pregunta que nos hicimos aquí es relativamente simple, y es si existe un efecto entre la intensidad de las restricciones vinculantes que realiza el Estado y los niveles de movilidad en una sociedad determinada. Lo hicimos para un subconjunto de países que considerábamos gruesamente comparables con Uruguay. Es un panel de países en el tiempo que toma el periodo de la epidemia hasta diciembre. En esos países, básicamente las variables que los tornan comparables es rangos de PBI relativamente similares, aunque hay algún país que se escapa de ello, rangos de población también relativamente similares, envejecimiento, etc. Tomamos un conjunto de parámetros para que sean comparables y establecemos una primera relación simple entre el índice de stringencia de la restricción a la movilidad, que pasa por todos los elementos que se pueden considerar, no solo obviamente como se simplificó en el debate político la cuarentena obligatoria, sino el cierre o no de qué actividades, en qué horarios, esenciales o no, durante cuánto tiempo, la disminución de la movilidad interna dentro del país, sí o no, el tema de las fronteras, etc. Esto se construye en un índice de stringencia que va de 0 a 100 y en el eje de la vertical la movilidad en residencias y hogares, que si se quiere es el inverso de la movilidad, es el tiempo de permanencia en residencia y hogares. Lo que vemos es una relación gruesa, simple, clara, una asociación entre mayores niveles de stringencia, menor nivel de movilidad o mayor permanencia en el hogar, en la residencia. Este era el primer elemento que queríamos constatar. Ustedes recuerdan que se discutió si era posible o no era posible lograr que con nuevas medidas se restringiera más o menos la movilidad. Lo que muestra la evidencia comparada como una regularidad empírica robusta es esto. Si lo miramos país por país, este es el caso de Eslovenia, para poner un ejemplo, vemos la evolución en el tiempo de las dos curvas, ¿sí? Del índice ahora de movilidad al trabajo, y por lo tanto se ve en la línea negra la caída en la movilidad, y el índice de stringencia o de restricciones, de batería de restricciones a la movilidad. Y esto que se ve en este país se repite para el conjunto de países que comparamos en la base de datos con la que trabajamos. Es decir, el primer nexo de la cadena causal está claro. Las acciones vinculantes del Estado, vinculantes, esto es respaldada en capacidades coercitivas en el fondo, obviamente. Esas acciones tuvieron un efecto a nivel comparado, robusto, sobre los niveles de movilidad de la población. El segundo elemento que queríamos testear, y acá estoy mostrando los datos de Uruguay, mis colegas Fabricio y Nicolás
que luego del comentario de Viviana Lancilota, yo espero hacer la presentación corta para que después ellos puedan, después de Viviana, comentar, intercambiar también. Ellos me habían ingresado el dato que surge del documento nuestro, que es con todo el panel de datos, es decir, con las series temporales agrupadas de países. Esto es solo para Uruguay. Lo que muestra básicamente es lo siguiente, que las variables lagueadas de movilidad al trabajo y la otra que es el inverso de movilidad, que es la lagueada de permanencia en residencia, tienen un efecto significativo explicando una porción de la varianza importante de la evolución de los casos, ¿sí? Luego el GIAD iba a construir un modelo mejor ajustado aún para Uruguay, en donde se trabaja con el R, el índice de reproducción, que muestra una pauta similar. En el fondo, por lo tanto, el segundo nexo de la cadena está presente. Las medidas vinculantes del Estado reducen movilidad y la reducción de la movilidad reduce casos. O por el contrario, el levantamiento de las restricciones de movilidad incrementa la movilidad y ese incremento de la movilidad incrementa los casos. La conclusión final que nosotros sacamos, y que no está aquí, aunque creo que en el PowerPoint que le mandamos a Viviana hay un panel de datos más chiquito que nosotros mostramos, es una conclusión relativamente simple. Y es la siguiente, y era bastante pesimista en diciembre, y circuló en enero, y era que ningún país de los que habíamos considerado había logrado evitar la curva exponencial de casos y de fatalidades cuando se perdía la trazabilidad que permitía trabajar con lógica de brotes, cuando se superaba el 5% de positividad. Cuando eso sucedía, ninguno de los países que nosotros habíamos considerado, y una base incluso más amplia que también consideramos, lograba evitar la exponencialidad, el crecimiento exponencial o una etapa de crecimiento exponencial de casos y con un lagueo determinado de fatalidades. Esto era lo que constatábamos y lo que confirmábamos, y de hecho dentro de los escenarios señalábamos que como el escenario más probable para Uruguay era el de Eslovenia y de Eslovaquia, que lamentablemente fue el que se dio, que fueron dos países que no tuvieron primera ola y que cuando ingresaron en la ola no hicieron restricción de la movilidad con un tiempo un poco anterior al que le había pasado a Uruguay, y luego generaron la curva exponencial. Ahora bien, una de las preguntas que, de hecho, Uruguay era un caso desviado, es decir, con los niveles de movilidad que presentaba Uruguay en el momento de la pandemia en torno a septiembre, octubre, noviembre, ya era muy poco probable, Uruguay era ya un caso un poco desviado, de haber logrado una contención razonable de la epidemia hasta ese momento. Y allí una de las preguntas que nos hicimos es las razones del éxito del primer año, por lo menos hasta octubre o noviembre, en la contención de la epidemia. Y dentro de los factores hay algunos que ya se han trabajado, la incertidumbre y por lo tanto la percepción de riesgo, que se estaba presente, el espejo de España y Italia. El otro elemento es el mensaje muy claro del gobierno y el cierre de un conjunto muy importante de actividades desde el inicio, pero había un tercer elemento que nosotros queríamos incorporar, que nos parece que distingue a Uruguay del resto de la región. En América Latina, efectivamente, si bien se intentaron ir a medidas restrictivas y se restringió por ciertos periodos la movilidad, muchos de estos países luego, en corto tiempo, fracasaron en poder evitar un crecimiento exponencial de la pandemia. Y una de las razones que nosotros damos, además de estos otros elementos y de una muy adecuada estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, identificación y aislamiento, es lo que llamamos el stock de resiliencia social con que contaba el país. En el fondo, si pensamos esto como un shock agudo que surge de las medidas de contención epidemiológica que limitan la movilidad, limitan la actividad económica e impactan sobre el bienestar social, obviamente sabemos que eso va a tener un efecto sobre los flujos de ingresos de los hogares. Va a haber un aumento de la pobreza, va a haber una disminución del ingreso medio de los hogares. Estas cosas van a suceder en ese periodo, sobre todo corto, inicial, entre marzo, abril, mayo y junio, pero también porque siguieron un conjunto de restricciones y de limitaciones entre junio y diciembre.
nosotros nos detenemos en algo, si se quiere, que es antecedente, que es las capacidades privadas o públicas que tenían los hogares de acceso a mecanismos privados o públicos de aseguramiento frente a un shock de la naturaleza que se estaba viviendo. Esa es de alguna manera la pregunta. Y la respuesta... Perdón por la interrupción, ya van 12 minutos simplemente para ir manejando los tiempos. ¿Hasta cuándo tengo? Tienen 15 minutos por presentación. Pido mil disculpas entonces porque me atrasé. Lo fundamental, tal vez pido 1 o 2 minutos más, lo fundamental es que Uruguay presenta, comparado consigo mismo en el pasado y comparado con el resto de América Latina, un stock de resiliencia social muy importante, el cual no está exento de dificultades y de problemas de vulnerabilidad en la población. Miremos algunos datos: los niveles de pobreza más bajos en América Latina, lejos. El país que le sigue es Panamá y Chile, digamos, cuando consideramos la población de estratos de bajos ingresos, pobreza extrema, pobreza y población por debajo de 1,8 líneas de pobreza. ¿Sí? 18% de Uruguay contra 31% de Paraguay, de Panamá y 35% de Chile. La población con menor proporción de informalidad y por lo tanto mayor acceso a aseguramientos vía el seguro de desempleo, vía el seguro de enfermedad. Una disminución, ahora si lo vemos en la historia, muy importante de la pobreza en hogares y personas desde el 2006 al 2019. Un incremento importante del salario real se produce desde después de la crisis hasta el 2020 prácticamente, lo que permite una mayor capacidad de ahorro y alejarse más de las líneas de pobreza en los sectores vulnerables. Una disminución de los hogares viviendo en situación de necesidades básicas insatisfechas, lo que permite habitabilidad en un contexto en donde las personas se debían quedar en los hogares, pero obviamente diferencias todavía. Por ejemplo, en la informalidad, cuando miramos por quintiles de ingreso, diferencias en la situación de hacinamiento, cuando miramos por quintiles de ingreso, lo estoy pasando rápido, y, y todavía un porcentaje de población importante en pobreza no extrema y en sectores bajos no pobres. En esto sí me voy a detener un minuto. Fíjense cuando hacemos una estimación de los ingresos que consideramos estables o inestables frente a un shock. La cantidad de los ingresos que son altamente inestables frente a un shock en la población en pobreza extrema es más del 40%, casi el 50%, en pobreza no extrema el 30%. Por lo tanto, era esperable, como lo es también con estos otros gráficos que muestran las diferencias de pobreza por jefatura de varón o de mujer, por edades, por condición étnico-racial. Era esperable que el shock se manifestara en forma extremadamente asimétrica, porque los mecanismos de aseguramiento que tenían las poblaciones, sea apelando a condiciones privadas, de ahorro, de habitabilidad, de ingresos acumulados, etc., eran muy diferentes entre estratos sociales, etc. Los ingresos y la estabilidad de dichos ingresos eran muy diferentes dependiendo de los estratos sociales, de las condiciones étnicas, de la jefatura masculina o femenina. Por lo tanto, el impacto iba a ser asimétrico. La respuesta del Estado, y eso es parte de nuestro argumento, también fue asimétrica, pero en el sentido opuesto. La descripción de las medidas y la composición del gasto que nos permiten comparar y considerar los aspectos de cómo respondió el Estado en materia de cobertura, suficiencia, timing, es decir, si lo hizo en el tiempo adecuado y en el periodo de tiempo necesario para proteger a la población de estos shocks, fue asimétrico, pero inversamente estratificado respecto a la simetría de cómo sufrieron los hogares el shock. Se cubrió en forma amplia a los sectores formales con niveles de suficiencia adecuados, con innovaciones en el seguro de desempleo y con una expansión muy notoria del seguro de enfermedad, y se cubrió con coberturas bastante amplias también a la población más vulnerable e informal, pero con niveles de suficiencia, timing y timeframe muy insuficientes, muy inadecuados. No voy a poder detenerme en todo esto, pero acá ustedes ven el gráfico del aumento de las personas en seguro de desempleo, el aumento sobre el final de la pandemia, de las personas, de esta etapa de la pandemia, de las personas en seguro de enfermedad, que tiene que ver justamente con el aumento de los casos de COVID, que es también muy importante, y me voy a detener en esto, la caída
de el acceso a las tarjetas alimentarias, sobre todo de octubre en adelante, porque no se realizó al campo, eso genera problemas de cobertura, aunque no están aquí los más importantes, sino que lo están sobre todo en la suficiencia. Me detengo en este cuadro y termino. Suben, de acuerdo a la propia información que fue otorgada por el gobierno, los dineros orientados fundamentalmente a la protección del sector formal o formalizado. El seguro de desempleo, 238 millones, el seguro de enfermedad, 26 millones, y una proporción importante de la resignación de aportes, que son 213 millones. Observen ahora, por otra parte, los montos que estuvieron directamente, bueno, y la licencia de la construcción también. Observen ahora las medidas MIDES, que son las orientadas a la población más vulnerable. Son 144 millones, la diferencia es muy importante. Y si hacemos una estimación del per cápita gastado por beneficiario en el seguro de desempleo, estamos cerca de $400, en el seguro de enfermedad cerca de $300, en las transferencias a poblaciones más vulnerables, no formalizadas, con sobrerepresentación de infancia y de jefatura femenina, estamos entre 50 y un poco menos de dólares. Esto es simplemente para mostrar, bueno, los tres bloques que yo quería plantear y finalizar mencionando que en verdad cuando miramos en el 2020, al final del 2020, el déficit fiscal, el resultado global y el resultado primario en materia de déficit, Uruguay se ubica dentro de los países con menores niveles de déficit a nivel de América Latina, cosa que no lo era en el 2019. Y la razón tiene que ver con que todos los otros países, Chile, Ecuador, Dominicana, Costa Rica, Perú, Panamá, El Salvador y Brasil, hicieron un esfuerzo bastante más importante en materia fiscal que generó obviamente un crecimiento del déficit muy importante, llevándolo a 12 puntos del PIB en el caso de Brasil, pero en el caso de Chile de un déficit muy bajo, llevándolo a 8 puntos prácticamente. Lo último es esto. Hay un nuevo escenario, es un escenario en donde se desacopla los casos de la movilidad. Eso tiene que ver con la vacunación y con una exitosa campaña de vacunación que se viene llevando adelante, pero no olvidemos también, y en la presentación que va a seguir, en la mesa que va a seguir, que también hay un nuevo escenario social. Es un escenario social de un país que venía con un stock de resiliencia en los hogares y en sus vínculos con el Estado y la protección social importante, y que hoy, sobre todo en los sectores más vulnerables, se encuentra con el agua al cuello o en situación directamente por debajo de las líneas de consumo básicas. Disculpen si me pasé, yo paro por acá y gracias. Muy bien, bárbaro. Fernando, muchas gracias. Y el turno de los comentarios, que insisto, estamos bastante pasados de tiempo, así que Viviana Lancilota, a quien decimos la introducción recién, le cedemos la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación al seminario. Y si me permiten compartirles un par de diapositivas, prometo que no mucho más. Bueno, muy contenta de haberme aproximado a los tres documentos que hacen parte de este documento publicado en RICEP y esta presentación que hizo Fernando, que realmente es un recorrido muy apretado, pero muy ilustrativo y con evidencia muy rica sobre esto que nos ha ocurrido y que nos está ocurriendo en la pandemia y que nos seguirá ocurriendo, digamos. Es parte, digamos, es muy rico, a mí me permite, por lo menos me generó entender y sobre todo articular este puzzle tan complicado de comportamiento de las personas, medidas tomadas por el gobierno y bueno, la evolución de todo el aspecto de la dimensión sanitaria. No sé si se ve la pantalla de la presentación. Bien. Yo solo quiero agregar 2 o 3 cosas que van muy en línea con lo que acaba de presentar Fernando Filgueiras, que me consta que es una apretadísima síntesis de lo que figura en todos los documentos, que aliento a que se lean, porque realmente son muy ricos en información y van a dar para seguramente mayores extensiones. Lo que les quería comentar es en línea con la evidencia que aportaron sobre los contagios y la movilidad, un poco yendo
cierta evidencia que recogí a través de algunos modelos predictivos predictivos justamente de la cantidad de contagios y de la cantidad de fallecimientos, que toman en consideración justamente parecidos a los que presentó Fernando, digamos, parecidos, pero que toman en consideración justamente los indicadores de movilidad y también los actos vacunales, digamos, la cantidad de vacunaciones. Y entonces dan alguna información que me parece a mí de interés y que va muy en el sentido, pero capaz que es complementaria a lo que acaban de aportar en el documento que recién presentaron. Bueno, solo para hacerle un poco de propaganda a los modelos o para que me crean las próximas diapositivas, la performance predictiva de los modelos es bastante buena, es menor a, el desvío máximo es menor a 1,5%. Y esto simplemente para tener en mente la evolución, digamos, de los contagios, seguramente esto lo tienen, y justamente el índice de astringencia que hacía mención Fernando Filgueiras. Esto que ven acá es, en la línea azul, justamente, de alguna forma se puede leer como la influencia de la movilidad, ¿sí?, sobre la cantidad de contagios no, los contagios activos en cada momento, ¿sí? Como ven, lo que hice fue un conjunto de estimaciones, rolling, digamos, que fue capturando de alguna forma esa incidencia que tenía la movilidad sobre la predicción de la cantidad de contagios activos. Y como ven ustedes, esta influencia es positiva, sin embargo, no es igual a lo largo del periodo que pude recorrer en esta cantidad en estos modelos, que es desde diciembre hasta julio, ¿verdad? Este indicador azul es la movilidad en los lugares de trabajo, por eso la influencia es positiva, y el indicador que ven debajo, el anaranjado, es la influencia de la movilidad en los lugares de residencia, y esto es muy en línea con lo que mostraba justamente recién Fernando Filgueiras. Lo único que aporta es simplemente decirles, la incidencia de la movilidad no ha sido constante a lo largo de los últimos meses. Ha sido distinta, ¿verdad? Justamente ha ido cambiando el coeficiente que ha impactado sobre la cantidad de contagios. Y otra cosa que capaz que es de interés, obviamente, la influencia en los lugares de trabajo ha sido positiva y más alta por mayor tiempo. ¿Sí? Esta es solamente la línea de la movilidad en los lugares de trabajo para que se viera un poquito mejor. Y esto otro que quiero mostrarles es la influencia de la vacunación. La influencia de la vacunación obviamente es reduciendo los contagios, por eso es lo negativo, pero la línea amarilla y la línea más oscura lo que muestra es la diferencia, digamos, entre cuánto hubiera sido, digamos, la influencia de la vacunación si la movilidad no hubiera incidido al contrario, digamos. Entonces, la influencia de la vacunación hubiera sido la línea naranja, ¿verdad? Y la línea amarilla, lo que nos está diciendo, es una aproximación, ¿verdad? Ya ven, son modelos predictivos, son estimaciones, o sea, son datos es evidencia empírica, son datos estimados, digamos, entonces tiene un intervalo de confianza, etcétera, pero puede ser leído como una aproximación. Acá estamos en un periodo mucho más corto, desde abril hasta julio, ¿verdad? Entonces, nada, agregarles esta información simplemente para aportar mínimamente sobre la evidencia que acaba de presentar Fernando sobre el tema de movilidad y contagios, ¿verdad? Está muy bueno, fundamental. Luego, pasando a otro tema, y porque no puedo dejar de... bueno, estas son gráficos que acaba de mostrar Fernando Filgueiras sobre la movilidad, y como no puedo con mi genio de no hablar sobre la cuestión fiscal, un par de gráficos, digamos, que me parece que sintetizan de alguna forma cómo ha ido evolucionando el gasto
el gasto medido en miles de dólares y extraído Por contagio. de los datos por contagios, ¿no? Y bueno, claro, cada contagiado, y estos son con datos a mayo, vale menos. Y esto puesto un poquito en contexto de América, con algunos países seleccionados en los que existían datos, y vemos que Uruguay está en un promedio, digamos, de América Latina, muy en el pelotón, digamos. Igual la diferencia entre Ecuador, que es el que ostentaría el menor gasto, digamos, por contagio, y los que están en el pelotón es muy chiquita, y sin embargo hay un salto muy grande entre los que han gastado más por contagio. Esto es muy parecido, si uno lo hace en términos de fallecimientos. Es una forma de mirar esto de la política fiscal, digamos, en el contexto de la pandemia, complementaria también a lo que acaban de presentar Fernando recién. Si hacemos la comparación con un poco más de contexto, ya la situación es mucho más deprimente, ¿no? Solo agregar esto y felicitar, obviamente, a la presentación que recién hicieron, y me callo porque seguramente si tienen algunos comentarios adicionales los autores del trabajo, dejo para seguir conversando. Sí. Mil gracias, Viviana, por los comentarios. Además, la importancia de este análisis último que hace Viviana con el tema de la vacunación me parece clave para ver qué nos va a pasar en términos, si proyectamos eso en el tiempo, con el aumento de la movilidad que muestra Viviana, en términos de mesetas a las que podemos llegar en este comportamiento positivo que estamos teniendo en este último momento. Sí, exacto. Bueno, les agradecemos a ambos. Tenemos todavía